Ulna o cúbito. Dentro de las características de este hueso vamos a decir que es el hueso que conforma la parte medial del antebrazo, se relaciona por superior con el húmero y con la cabeza del radio, por inferior se relaciona de forma indirecta a través de un ligamento denominado ligamento triangular con la primera fila del carpo. Con respecto a su clasificación, vamos a decir que es clasificado como un hueso largo, por lo tanto en él encontramos una epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y una epífisis distal. Además es un hueso par porque encontramos un cúbito en el lado derecho como también en el lado izquierdo. Reconocemos su epífisis proximal porque en ella la ulna contiene una cavidad sigmoidea mayor, que es una superficie articular que se adapta a una tróclea, ya que debe contener a la tróclea humeral y de esa manera conformar la articulación húmero-cubital. Reconocemos su extremidad inferior o su epífisis distal, ya que en ella vamos a encontrar a la cabeza del cúbito, que es de menor tamaño, y siempre se proyecta hacia distal y hacia inferior porque es la que se relaciona de forma indirecta con la primera fila del carpo y también a través de su rodete con la epífisis distal del radio. Con respecto al cuerpo, vamos a decir que al igual que todos los huesos largos, el cuerpo del cúbito es prismático triangular, por lo tanto tiene 3 caras y 3 bordes. Con respecto a las caras, vamos a definir que este prisma tiene la base hacia medial, por lo tanto la cara que se divide es la lateral, teniendo entonces una cara medial, una cara anterolateral y una cara posterolateral. De igual manera los bordes, vamos a encontrar a un borde anterior, un borde posterior, que este borde tiene forma de S itálica y hacia superior se divide en 2 pequeñas líneas que van a rodear por medial y por lateral a lo que conocemos como el olecranon. Y un borde externo, que es el más rugoso y filoso y va a estar orientado hacia el radio, hacia afuera. Y este borde hacia proximal también se bifurca y rodea a lo que es la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Es en este borde, en el borde externo, en el cual se inserta la membrana interósea que va a ir desde el cúbito hacia el radio. Con respecto a las estructuras óseas, los detalles que vamos a distinguir, nos vamos a fijar exclusivamente en las epífisis del cúbito y vamos a comenzar con la epífisis proximal. En esta epífisis vamos a encontrar a 2 salientes no articulares y que entre medio de ellas encontramos 2 cavidades articulares. La primera saliente que se encuentra hacia postero superior de la ulna es el olecranon, que termina en una zona en punta que se conoce como pico del olecranon y es ahí donde se inserta el tríceps braquial, como también algunos ligamentos. Hacia anterior, hacia anteroinferior, por lo tanto vamos a encontrar a la otra apófisis que se llama apófisis coronoides, y es esta apófisis que se inserta al momento de hacer flexión de codo por sobre la tróclea humeral dentro de la fosita coronoidea. Entre medio de ambas apófisis, del olecranon y de la apófisis coronoides, vamos a encontrar a una cavidad articular, a esta superficie articular que tiene la posibilidad de adaptarse a una tróclea. Por lo tanto, en ella vamos a describir a una vertiente, una cresta longitudinal y a otra vertiente. Y de esa manera puede articularse con la tróclea humeral. Esta superficie articular, que puede adaptarse a una tróclea, se denomina cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Por otro lado, proyectado hacia lateral, vamos a ver
que se encuentra la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que si ustedes ven aquí con el número 10 y 12, son la bifurcación del borde externo de este hueso, que van a rodear por un lado y por el otro a esta cavidad, ¿ya? Esta cavidad sigmoidea menor es la que se relaciona de forma directa con el rodete de la cabeza del radio, formando la articulación radiocubital proximal. Importante no olvidar que tanto el olecranon como la apófisis coronoides, una de sus caras, conforma parte de esta superficie articular que se llama cavidad sigmoidea mayor del cúbito. En el caso del olecranon, la cara anterior es la que conforma la porción articular, y en el caso de la apófisis coronoides, la cara superior es la que conforma la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. De igual manera, debajo de la apófisis coronoides vamos a encontrar una superficie rugosa que es para la inserción del músculo braquial anterior, y más abajo aún encontramos un tubérculo coronoideo o subcoronoideo, mejor dicho, que es para la inserción de un ligamento que se llama cuerda oblicua. Con respecto a la epífisis distal del cúbito, vamos a decir que esta obviamente es de menor tamaño que la proximal. En ella vamos a encontrar a la cabeza del cúbito, que es muy pequeña, relativamente esférica, y tiene dos superficies articulares. Una, la que se relaciona con el radio a través de la cavidad sigmoidea del radio, que es el rodete de esta cabeza, y otra que está hacia inferior, que se relaciona de forma indirecta con los huesos de la primera fila del carpo a través de un ligamento que es el ligamento triangular del carpo. Hacia medial de la cabeza del cúbito vamos a encontrar esta proyección vertical que se denomina apófisis estiloides del cúbito. Siempre se encuentra hacia medial de la cabeza y es cilíndrica, tiene una base que se proyecta hacia superior y un vértice hacia inferior, y sirve como punto de inserción de ligamentos. En su muñeca existe una proyección en la cara dorsal de la muñeca que sobresale, ¿ya? Es esta apófisis estiloides del cúbito, que es subcutánea, ¿cierto? Está inmediatamente debajo de la piel y ustedes se la pueden palpar. Es una de las razones también de que el rango de la cubitalización sea de mayor rango que la radialización, ya que la cubitalización solamente está limitada por la tensión de ligamentos, en cambio la radialización se encuentra limitada por la proyección de la apófisis estiloides del radio, que es de mayor tamaño que la del cúbito, y por lo tanto provoca este choque óseo, evitando que la radialización sea de mayor amplitud. Con respecto a la osteología de la mano, vamos a encontrar que la mano está conformada por los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges. El carpo se organiza en dos filas. En una primera fila, también llamada fila proximal, donde encontramos de lateral a medial al hueso escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la segunda fila, también vista desde lateral a medial, vamos a encontrar al hueso trapecio, trapezoides, hueso grande y ganchoso. Es decir, que todos estos huesos son huesos pares, clasificados como huesos cortos, que la primera fila del carpo se relaciona hacia proximal directamente con el radio y indirectamente con el cúbito, que esta primera fila se relaciona directamente con la segunda fila y además los huesos de la primera fila se relacionan entre sí. La segunda fila del carpo, la fila distal, se va a relacionar hacia proximal con la primera fila del carpo y hacia distal se relaciona con los 5 metacarpianos.